Hola a todos y todas, bienvenidos a esta primera sesión de esta temporada de sesiones de transformadores, esta conversación con quienes están transformando Chile en distintos temas relevantes para las empresas, para quienes están justamente en el emprendimiento y moviendo nuestra economía y abordando temas tan relevantes como, por ejemplo, el que vamos a abordar hoy, el de la inteligencia artificial y cómo se integra esta herramienta revolucionaria y más que eso en el problema y la motivación de agregar valor a los productos, agregar valor a los servicios, cómo hacer una transición que sea, por un lado, provechosa para todos, que sea segura, los riesgos, las grandes oportunidades también que se pueden abrir en todo este tema. Hoy estamos con Ítalo Tesser, quien es gerente de marketing y productos estratégicos de Claro Empresas, quien es nuestro partner en estas conversaciones, en estas sesiones de transformadores. Y juntos vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, a quien le damos la bienvenida, a Álvaro Soto, director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial CENIA. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, ¿cómo estás, Francisco? Buenas tardes, Ítalo. Contemos que el CENIA es un organismo que nace al alero de la Universidad Católica, pero que integra... No, realmente depende de 4 universidades. Claro, eso iba a decir, integra a cuatro planteles distintos y que busca liderar la investigación de vanguardia en este tema justamente para integrarlo a la conversación y a las distintas actividades del país, ¿no? Sí, exacto. Las 4 universidades fundadoras son la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad Federico Santa María y la Universidad Adolfo Ibáñez. Partamos por un poco lo que enunciábamos al principio, Álvaro, y sobre todo teniéndote a ti como especialista y como probablemente testigo privilegiado de todo lo que ha sido esta gran revolución en la que estamos de la inteligencia artificial, que a ratos puede parecer muy promisoria, a ratos un poco intimidante, ¿no? ¿Cómo crees tú o cómo ves tú que deberíamos avanzar, primero como colectivo, como país, si se quiere, a integrar la inteligencia artificial en las actividades de las distintas empresas y servicios? Bueno, el hecho de que estemos acá y que la inteligencia artificial esté sonando por muchos lados tiene su sentido y su significado, ¿no? Realmente las tecnologías hoy día han alcanzado un estado de desarrollo que para mí significa una nueva revolución tecnológica que estamos comenzando a vivir, ¿no? Y claramente para la empresa hoy yo diría que es como un mandato poder incorporar esta tecnología, que vamos a ver una revolución en los próximos años. Entonces, de alguna manera, el informarse cuáles son realmente el potencial que tenga esta tecnología para mi industria, para mi empresa, es como el desde, ¿no? Es como conocerla, ¿no? Y luego el paso siguiente claramente es cómo ahora la incorporo en mis procesos productivos, en mis servicios, y donde corresponda, de manera de que estamos hoy día en un mundo globalizado, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, tenemos que mantener también a nuestras empresas en un nivel de tecnología, en un nivel de desarrollo, de armonía organizacional, ¿cierto?, que esté acorde con los tiempos. Y la inteligencia artificial hoy marca los tiempos, por lo menos, en lo que es avance tecnológico. Ítalo, ¿qué crees tú que es lo más relevante aquí como de poner en el centro de una conversación como esta? Que yo te iba a preguntar, Álvaro, es que a mí me parece ciertas dudas, porque hoy día se habla mucho de inteligencia artificial, pero la adopción de inteligencia artificial, como todas las tecnologías, ¿cómo se va a hacer eso dentro de las empresas? Porque hoy día hay mucho miedo. Miedo de las personas, miedo de que me voy a quedar sin pega. Claro. Entonces hoy día la responsabilidad del equipo gerencial, del equipo ejecutivo, cuando tiene que tomar una decisión tan particular como esa y se enfrenta contra ello, contra su personal, contra eso, ¿cómo adoptamos eso? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ha sido la experiencia en otras partes? Bueno, como harto pregunta ahí en lo que dijiste, ¿no? Está por un lado el hecho de cómo lo podemos integrar, por otro, cómo armonizamos esto con la organización y estos miedos que en forma natural emergen en términos cuando uno ve que hay una nueva tecnología, sobre todo una tecnología que ataca esta parte más cognitiva, que de alguna manera era algo que estaba bien reservado principalmente para nosotros, los humanos. Entonces, quizás déjame primero abordar lo que dijiste desde el punto de vista
de esta tecnología y su incorporación. Y como tú decías, es un proceso lento, ¿no? Y eso históricamente ha sido así con las nuevas tecnologías, ¿no? Hace un poco tiempo leía de los tractores, por ejemplo, ¿ya? Que en su momento aparecieron en la agricultura, Claro. ¿ya? Y yo creo que a todas las personas tú le mostrabas el tractor y decían, oh, no, esta cuestión realmente espectacular, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Decía, pero mira, todo esto puede hacer y aquí necesitamos las personas con el arado, y en cambio esta cosa puede hacer maravillas, ¿no? Pero pese a eso, la adopción fue muy lenta. ¿Ya? Hablaba de más de 10 años en todo un proceso de adopción. Entonces, históricamente ha sido lenta. Ahora, en el momento, quizá hoy día, ¿no? con nuestras tecnología de información puede ser más rápido, pero de todas maneras el proceso en sí es lento. ¿Ya? Lento, uno, porque las tecnologías tienen que empezar, la inteligencia artificial está como tecnología, pero lo que no está listo y cómo esa tecnología me sirve a mí. ¿Ya? Y estas son preguntas que hoy día están en desarrollo, y justamente es muy bueno de que en Chile tomemos estos temas y empecemos a liderar en nuestras organizaciones cómo sacamos partido, porque está la tecnología y sus ventajas están. Por otro lado, está la otra parte un poco de tu pregunta, de estos miedos, ¿no? Y ahí, de alguna manera, parte de esa integración de esta tecnología tiene que ver también con mi organización, con mi cultura organizacional, en cómo yo armonizo esta nueva tecnología con la gente que hoy día es la que realmente está permitiendo que mi organización vaya hacia adelante, que somos las personas que trabajamos, yo en la universidad o en Senia, tú en Claro, etcétera, ¿cierto? Hay que armonizar eso, ¿ya? Y eso parte por conocer, por explicar, por entender, ¿ya? Por ejemplo, hoy día, claro, suena la inteligencia artificial y el miedo es como, oye, esta cuestión van a ser súper robot o algo así que va a reemplazarme, y realmente no es así, ¿no? La tecnología hoy día, por lo menos en el estado actual, no tiene las capacidades de raciocinio que tenemos los humanos. Correcto. ¿Ya? O sea, ahí, de partida, el momento tecnológico actual hace de que no es llegar y reemplazar, ¿no? En el 2013, por ejemplo, hubo un estudio ya de dos profesores en una universidad en Estados Unidos que hablaba de que en 10 años, es decir, 2013 a 2023, iba a haber un reemplazo por estas tecnologías del 40% de la fuerza laboral. ¿40%? Bueno, ya vimos que eso era falso, no pasó. Claro. ¿Ya? Y uno de los errores que ellos tenían en el estudio, yo lo leí con detención, ¿no? Era básicamente que ellos veían, claro, hay un trabajo donde una de las habilidades que necesita ese trabajo era reemplazable por la inteligencia artificial. Pero ese trabajo no era solamente esa habilidad, sino que el desarrollarlo requería una serie de habilidades que hacía de que tú puedes, en ese sentido, reemplazar una parte de lo que está haciendo, pero no puedes reemplazar la persona porque la otra no la puedes hacer. Correcto. Y eso habla, yo creo, del potencial principal que tiene la tecnología hoy día. Porque en distintas labores podemos ver de que en alguna parte de lo que yo hago hoy día, esta tecnología me puede servir a mí como potenciar mi propia productividad, ¿no? Para Chile, un país que hoy día en los índices internacionales en productividad estamos bajos, eso puede marcar un cambio de paradigma en el sentido de que esta tecnología nos puede permitir de que cada uno como trabajador, ¿cierto?, seamos más productivos, ¿no? O sea, de alguna manera la respuesta no es las máquinas, la inteligencia artificial o las personas, ¿ya? Es más que un O, es un I, ¿ya? De cómo esta tecnología nos puede potenciar hoy en día. Oye, ¿y cómo lo verías tú? Otra pregunta que se me ocurre. ¿Cómo lo monetizo? ¿O cómo lo verías que esto se debería monetizar? ¿Se debería monetizar por el lado de la eficiencia dentro de una empresa o por el lado de mayores ingresos? ¿O ambas? Yo creo que es una pregunta bien abierta, no tiene una respuesta única, ¿no? Va a depender de alguna manera en las distintas organizaciones de dónde están las oportunidades principales, ¿no? Para alguna organización va a estar por eficiencia, para otra va a estar por desarrollar nuevos productos, ¿ya? Para otra puede estar quizás en que esta tecnología te permita hacer cosas internas que antes no podías hacer, ¿ya? Yo creo que esa es una pregunta que tiene múltiples respuestas y es parte del desafío, ¿no? Que de alguna manera, yo en mi caso, desde el lado de la inteligencia artificial, puedo explicar en qué consiste esto, cuáles son sus ventajas, pero las personas que trabajan en las distintas organizaciones saben dónde están ahí sus dolores, ¿no? Dónde están sus oportunidades. Claro. ¿Ya? Y esa conversación, eso probablemente es lo que va a generar la respuesta a lo que tú dices.
Álvaro, te quería preguntar porque, por un lado, en términos de cómo la conversación pública en torno a la inteligencia artificial se ha llevado, hay una parte que es obviamente, tal como decía Ítalo, hay un temor que se instala como en términos de los trabajadores, sobre todo, ¿no? Un temor también probablemente de parte de quienes lideran las empresas para saber un poco no solamente cómo aprovechar, sino que cómo no salir perdiendo, ¿no? Porque uno sabe que actúa en una competencia y que el entorno local y global... ¿Cómo no me quedo atrás también? Exactamente, está adoptando estas herramientas, ¿no? Pero también hay una conversación que tiene que ver con el Estado, con las autoridades, con los mecanismos regulatorios. Y parece una conversación abierta en el sentido de que vimos, por ejemplo, como hace algunas semanas recién la Unión Europea dictó una ley de inteligencia artificial históricamente en estos temas la Unión Europea tiene una postura distinta y, si se quiere, más fuerte en lo regulatorio que Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En ese sentido te quería preguntar qué rol ves para las empresas en esa conversación, porque finalmente van a tener van a estar afectadas por todas esas decisiones que se tomen, ¿no? Y por lo tanto me imagino que tienen que ser parte también de la reflexión, y para ser parte de la reflexión también tienen que entender a cabalidad el tema, ¿no? Sí, bueno, cuando hablamos de una tecnología que es revolucionaria, que de alguna manera va a tocar los distintos aspectos de nuestro día a día, de nuestra sociedad, es importante que en esa conversación estén todos. Claro. El gobierno, también las empresas, ¿cierto? Y los distintos entes, ¿no?, que componen nuestra sociedad, incluyendo los ciudadanos comunes, ¿no? Porque a todos nos va a tocar, ¿no? Y de alguna manera lo que dices tú es cierto, las empresas deberían ahí jugar un rol. Empresas que van a ser desarrolladoras de inteligencia artificial, claro, y otras que van a ser consumidoras de las tecnologías, de manera de que les garanticen, por ejemplo, imagínate que yo soy consumidor de la tecnología, ¿cómo yo veo o las regulaciones me garantizan que este proveedor de inteligencia artificial realmente cumple con ciertos estándares que hace de que mi producto sea no peligroso, que no vaya a causar algún problema, alguna externalidad negativa, ¿ya? Yo ahí también quizás diferenciaría entre dos cosas, porque hablamos un poquito antes del tema del impacto en el mundo del trabajo, y otro que es el impacto ahora en que esta tecnología se pueda mal usar, ¿ya? Que son cosas distintas, ¿no? Yo, no sé, por ponerte un caso, ¿no?, de que hoy día hablamos de cómo con estas tecnologías quizás se puede haber problemas en la privacidad de las personas, o que hayan ciertas externalidades negativas, ¿no? Y como una tecnología nueva, de pronto no hay una legislación, ¿no?, que hoy día regule que esos malos usos no se produzcan. Y ahí yo creo que he estado en conversaciones con el Ministerio de Ciencia, ellos están bastante activos, han mirado, han estudiado las distintas legislaciones, como la europea, que hoy día es probablemente una de las más adelantadas en términos de tomar este problema y hacer algo en términos de regulaciones. Y de hecho, se espera de que este año se avance bastante en nuestras propias regulaciones al respecto. Entonces, de hecho, hay muchas cosas que no se necesitan regular, porque las leyes actuales hoy día, no sé, pues, si es que hay algo que hay una responsabilidad civil o penal, claro, con respecto a hay leyes que hoy día ya lo incorporan con cualquier tecnología, no especialmente para la inteligencia artificial. Como la ley de protección de datos que acaba de ser promulgada, ¿no? Claro, por ejemplo, va a ser complementaria, claramente. Exacto. Y el otro punto que quizás es muy importante, que es distinto, es este impacto en el trabajo, que no necesariamente es algo ilegal, pero sí te puede tener ciertos ribetes éticos, ¿cierto? Sin duda. Bueno, estamos dejando familia, gente que quizás pueda tener, si bien yo, como les digo, no hay un reemplazo, sino que más una cosa más colaborativa con esta tecnología, sí va a haber un impacto, porque quizás una empresa que antes podía hacer un trabajo con 10 personas, ahora, dado que las personas son más eficientes, la empresa iba a necesitar quizás 5, y va a haber un impacto ahí, ¿ya? Entonces, por un lado, ese impacto se va a compensar mucho porque esta tecnología va a generar mejores servicios, mejores productos, y cuando tenemos una sociedad más desarrollada, se abren nuevas oportunidades. Entonces, va a haber también ahí, yo creo, algo que va más que compensar. Pero eso es como, por ahora, mis pronósticos, mis predicciones o las predicciones de otras personas que pueden estar ahí. Y una de las cosas que nosotros estamos haciendo en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el año pasado hicimos el primer índice latinoamericano de inteligencia artificial, cuya motivación principal es
era, mira, ¿sabes que se está hablando mucho de la inteligencia artificial? Nosotros somos un actor relevante en eso, pero no hay datos duros realmente de qué es lo que está pasando en Chile e incluso en nuestra región, en Latinoamérica, con respecto a la inteligencia artificial. Así que ahí hicimos grupos de estudio. De hecho, nosotros lideramos un poco la creación de este índice y se crearon grupos de estudio en 12 países de Latinoamérica y se estudiaron distintas dimensiones. ¿Qué pasa en las universidades? ¿Qué pasa en las empresas? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué opina la gente? ¿Ya? Y fue un estudio muy exitoso. Ya tenemos hoy día, la cifra era más de 20.000 descargas. Hemos tenido más de 100 apariciones. Un día me llamaron, no sé, de Cuba, de Miami, para entrevistarme por este índice. Había mucho interés porque realmente era algo que se necesitaba. Bueno, este año estamos preparando la segunda versión de este índice y una de las cosas que vamos a agregar en eso es justamente esto, ¿no? Es decir, mira, ¿cuál va a ser el impacto en el trabajo? Pero también, ¿qué se necesita desde el punto de vista del mundo del trabajo para ser exitoso en esta nueva sociedad en que hay esta tecnología revolucionaria de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Ya? ¿Cuáles son quizás las áreas en que van a tener más impacto? ¿No? ¿Va a ser la agricultura? ¿Va a ser el comercio? ¿Cuál va a ser el impacto? Entonces, estamos trabajando y hemos estado trabajando duro un poco en levantar los datos. Vamos a subir, creo que en 4 o 5 países más en Latinoamérica, así que teníamos 12 en el primer estudio, vamos a tener 17, y uno de los claves de esta segunda versión del índice latinoamericano de inteligencia artificial va a ser un profundo estudio acerca de cuál va a ser el impacto, pero también cómo nos preparamos desde el punto de vista del mercado laboral para preparar a nuestra gente para esta revolución. Oye, y en base al mismo estudio, ¿cómo está Chile con respecto a Latinoamérica? ¿Y cómo está Chile con respecto a Europa, Estados Unidos? ¿En qué nivel estamos? Sí, bueno, las dos cosas están en el estudio. Quizás partamos por la mala, ¿ya? Y después la buena. La mala es que con respecto a Europa o Estados Unidos estamos bastante atrás, ¿ya? Como en muchas áreas de desarrollo tecnológico, lamentablemente en nuestra región, hablando de Latinoamérica en conjunto, estamos bastante rezagados. Yeah. Lo cual también habla de una oportunidad, ¿no? Este es como una tecnología nueva, quizás si nos subimos luego a este tren que está partiendo, que ya está, podemos decir algo distinto, y ese es un poco uno de los roles del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, ¿ya? Ahora vamos a la noticia un poco mejor. ¿Qué pasa en nuestra región, en Latinoamérica? Y ahí es como dos cosas. Si uno toma una medición global, es decir, si tomamos el promedio de cómo están los distintos países, son 12 países de nuestra región, en términos de estas dimensiones, ¿no? En términos de su infraestructura para inteligencia artificial, en términos de su capital humano, en términos de su investigación, en términos de su empresa, emprendimiento, uso en el gobierno. Tomamos un promedio, ¿ya? Chile destaca, ¿ya? Chile realmente está mejor preparado. El índice indicó, ya valga la redundancia, de que Chile es el país que está en mejor posición. Se ponían notas por todas estas dimensiones y si sacábamos el promedio éramos el alumno que tenía el mejor promedio del curso, si lo ponemos en eso. ¿Ya? Ahora, dicho eso, otra cosa importante que reveló el índice es de que tampoco es que Chile domine en todas las dimensiones, ¿ya? Sino que eso fue algo también importante de que hay países, por ejemplo, imagínate en código abierto, que es algo importante para la inteligencia artificial. Uruguay destacaba, ¿ya? Por ejemplo, en patentes, México destacaba, ¿ya? En uso en el Estado, Perú destacaba, por ejemplo, ¿ya? O sea, hay distintos países que en distintas dimensiones, por ciertas políticas que se han tomado, han destacado en algo. Claro, lo cual es muy, muy bueno porque habla de alguna manera oportunidades de aprendizaje cruzados, ¿ya? Algo que estamos este año trabajando muy fuerte en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Hoy día se habla de estos grandes modelos de inteligencia artificial, ¿no? Que requieren como muchos datos y mucho cómputo, como el ChatGPT, ¿no? Por ser entrenado, ¿ya? Estamos liderando una iniciativa en que queremos hacer un ChatGPT latinoamericano. Y estamos trabajando con investigadores y desarrolladores en distintos países de Latinoamérica de manera de hacer una iniciativa conjunta, ¿ya? Un proyecto que es muy bonito. De alguna manera, en Latinoamérica estamos como bien segregados por distintas razones y colaboramos poco. De hecho, una de las cosas que mostró el índice latinoamericano de inteligencia artificial es que desde Chile o de otros países colaboran más con gente en Estados Unidos y en Europa que entran investigadores dentro de Latinoamérica. Perfecto. Así que en este momento, ¿cierto? Esto es una iniciativa que quizás
a través de la tecnología, a través de la ciencia, podemos unir fuerzas como región Latinoamérica y quizás acercarnos un poco a esta brecha que tenemos aún con otros países desarrollados. Álvaro, quería entrar en el tema de gerencia, el programa de formación en inteligencia artificial diseñado para capacitar a ejecutivos de clase C en la adopción estratégica justamente de la inteligencia artificial en sus operaciones y sus procesos, porque tener una buena capacitación a ese nivel de liderazgo de la empresa es crucial en todos los temas que estás conversando, ¿no? Cierto. Sí, bueno, un poco lo que te decía, ¿no? Como el desde, en términos de esto, es saber en qué consiste. Y este curso que gerencia es básicamente, va a cumplir o tratará de cumplir ese objetivo, ¿no? Ser una instancia de información acerca de qué consiste en esta tecnología, cuáles son los potenciales que tiene, de manera de informar a los tomadores de decisión en las organizaciones de, mira esto, como abrirle los ojos y de repente, esto me puede servir a mí, esto, ¿no? Unir la tecnología con el conocimiento del ámbito de la organización que tienen estas personas, ¿cierto? De manera de encontrar buenos usos en nuestro país. Uh-huh. Voy a aprovechar de invitar a quienes nos estén viendo porque vamos a poner en pantalla un código QR donde ustedes pueden ingresar para inscribirse, para postular justamente a participar en esta primera versión de este curso diseñado para, como decíamos, ejecutivos clase C en la adopción estratégica de inteligencia artificial. Es realmente una oportunidad valiosísima, así que los invitamos a todos a participar, a informarse y a postular también al curso. Sí, quizás puedo reforzarte un poco eso. Esta es una iniciativa que estamos organizando desde CENIA en conjunto con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la SOFOFA. Y ese es el rol que cumple, ¿no? Es básicamente, es un curso que va a ser en mayo, son 6 sesiones de 3 horas cada una, que estamos preparando con mucha energía, con mucha motivación, de manera de mostrar lo que hablamos de esta tecnología a la gente que se inscriba. Así que las inscripciones cierran, si no me equivoco, el 19 de abril, así que motivarlo. Esta es una tecnología muy importante. Si están en organizaciones y están en posición de decisión, puede haber otra instancia, pero esta va a ser una en que nosotros por lo menos queremos ponerle mucha energía para que sea lo más útil posible y lo estamos haciendo para nuestra comunidad, para la gente de nuestro país. Como Claro Empresa, también queremos invitarlo y reforzar que esto no es solamente una tecnología para las grandes corporaciones, ¿cierto? Sí. Es una tecnología que también aporta mucho para las medianas y las pequeñas empresas. Por tanto, los invitamos como partner a que se inscriban en este curso. Realmente va a ser muy interesante. Vamos a estar ahí. Uh-huh. Sí, Álvaro, tal como decía Ítalo, de repente uno podría pensar que inteligencia artificial es como una palabra demasiado grande para cualquier persona pequeña, mediana empresa, una compañía que dice, no, mi negocio no es tan ambicioso, si se quiere. Pero la verdad es que probablemente no tengamos opción de subirnos o no subirnos, ¿no? Haya que subirse de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y a veces uno se da cuenta que en la conversación uno dice inteligencia artificial, dice ChatGPT o mira lo que hicieron generación de video fake o de video a partir de un prompt, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos que en muchas instancias ya convivimos cotidianamente con inteligencias artificiales, ¿no? Todo en el día a día. Y de alguna manera el tomar conciencia de eso también nos ayuda a tener una ciudadanía también, no solamente a nivel productivo, sino que una ciudadanía como consumidores y como productores más informada y por lo tanto más empoderada al respecto, ¿no? Sí, no, de todas maneras, ¿no? Yo hago clases en la universidad y a veces le digo en la clase a los alumnos de que siento que tengo un privilegio porque es como un privilegio que en los 90 un profesor llegaba a la universidad y quería, mira, les voy a hacer una clase de internet. Y tú dices, ¿qué es eso, no? Claro, o claro. en los 2000 a quien le voy a hacer una clase de tecnología inalámbrica, ¿no es cierto? De aplicaciones web, no sé. Entonces, hoy en día, entregar el conocimiento de inteligencia, que fueron tecnologías que de alguna manera revolucionaron. Nosotros, hoy día, nuestra vida es distinta. Claro. Sin duda. Porque está la Gracias a eso. internet, porque están los teléfonos inteligentes o móviles, ¿cierto? Y otras tecnologías. Y eso va a pasar en los próximos años con la inteligencia artificial. Entonces, como tú dices, no es una cosa de cómo
no es cuándo y cómo, ¿ya? No es sí o no. Va a haber incorporación porque nos va a afectar en nuestras vidas los distintos aspectos y las organizaciones van a tener que de alguna manera usarla. Entonces, básicamente es cómo y cuándo, ¿no? Y ese cuándo ojalá sea lo antes posible porque eso va a dar experiencia y nos va a permitir de alguna manera ir liderando y no quedarnos rezagados con respecto a este uso de estas tecnologías, ¿no? Hay un caso que yo quería comentar que para que se den cuenta de que es para todo tamaño, ¿eh? Y a mí me parece muy interesante porque es parte de lo que estamos tratando de impulsar y adoptar, que es la escucha de los centros de llamado. ¿Y por qué la escucha de los centros de llamado? Porque resulta que uno pone a distintas posiciones de call center y personas, ¿cierto?, a contestar el teléfono y resulta que no sabes con quién te enfrentas. Pero resulta que no todos tienen la misma capacidad para atender a la misma persona. Distinto es atender a una persona de tercera edad que una persona de 20 años, que una persona de 40 años. Pero resulta que si tú colocas a escuchar a inteligencia artificial y con eso, con todas las escuchas, puedes calificar y puedes decir, mira, esta persona califica perfectamente para atender mejor a tercera edad, a esta persona para atender a este. Después, cuando entra una llamada, lo mando directamente a la persona que califica y la experiencia del cliente va a mejorar ostensiblemente. Entonces, esas son las cosas que realmente aportan mucho y finalmente no te está degradando en el sentido de las personas, sino que te está calificando mejor las personas y te está entregando una mejor experiencia de vida. Entonces, eso realmente es un tremendo aporte. Y ese es un ejemplo. Y un ejemplo que te cabe para una gran empresa, una pequeña empresa o una mediana empresa. Sí, y uno ve en ese sentido, Álvaro, y no sé cómo ves tú, probablemente todos nos fijamos solamente en lo que nos concierne en nuestro trabajo del día a día, ¿no? Pero uno ve como una explosión de oferta. Desde aplicaciones, desde cosas lo más práctico a cosas como un poquito más grandes, pero parece haber como una efervescencia, si se quiere, en torno al tema, ¿no? Sí, no, de todas maneras, ¿no? De hecho, básicamente al interactuar con la tecnología, no sé si los que han podido interactuar con herramientas como estos nuevos chats, que uno parece que hubiera alguien al otro lado, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, sorprende. Y de alguna manera esa sorpresa va por el poder o las capacidades que está demostrando la tecnología, y lo cual habla un poco del potencial, ¿no? Si bien esto es en el mundo del lenguaje, pero hoy día ya estamos viendo nuevas aplicaciones en el mundo de las imágenes, del video, de los sonidos, e incluso aplicaciones no solamente en software o mundos virtuales, sino con máquinas, robots que puedan hacer ciertas tareas. Entonces, de alguna manera va a ir, estamos viendo como la punta de este iceberg, ¿no? que en los próximos años yo creo que va a ir aumentando. Una gran sensación de oportunidad. Finalmente, de repente uno se queda en estas conversaciones, no sé si estás de acuerdo, Ítalo, más que obviamente tener en cuenta las razones por las que mucha gente siente temor o porque hay que poner atención a ciertas advertencias, también hay una gran sensación de oportunidad, ¿no? Esta es una tremenda oportunidad para vivirla, realmente. Los que vivimos cercanos a la tecnología, a mí en lo particular, le comentaba a Álvaro, yo creo que estamos viviendo un mundo muy entretenido. Claro. Realmente apasiona, porque yo creo que todos hemos practicado y todos hemos vivido el chat GPT, ¿cierto? Claro. Y todos y nos hemos maravillado con lo que nos contesta y con lo que nos devuelve. Bueno, eso es la tecnología. Entonces, esa sensación de maravilla es lo que tenemos que vivir y llevarla y adoptarla. Esa misma sensación yo creo que nos va a dejar mucha gratificación. Y esa misma gratificación es lo que nos va a dejar mejor calidad de vida. Por eso yo creo que uno tiene que entregarse, vivirlo y en realidad generar. Ítalo Tesser, muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación con nuestro invitado de hoy, Álvaro Soto, director del CENIA. Muchísimas gracias, Álvaro, por tus interesantes comentarios hoy día. Muchas gracias por la invitación. Nosotros los dejamos invitados a una nueva conversación pronto. Llegamos al final de estas sesiones de Transformadores. Que tengan una muy buena semana.